prendan sus cámaras, los que tienen, para poder orar y comenzar con la clase porque ya son las 8:16. Entonces me gustaría que prendan sus cámaras con tanta libertad que ustedes tienen. Recuerden que todos somos amigos, así que acá no tenemos por qué avergonzarnos, no tenemos por qué temer, también somos parte de la iglesia, somos parte de Cristo, somos una familia, somos hermanos, podemos contarnos con mucha confianza algunas cosas que nos puede pasar, así que chicos, prendan sus cámaras y comencemos a orar, ¿no? Bueno, en todo caso, los que no quieren prender, no hay ningún problema, no se les va a exigir ni se les va a obligar porque eso es parte de nuestra madurez también, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos ahí? Dejen de hacer todo lo que están haciendo porque hoy es una cita con Dios, es un tiempo para con Dios y un tiempo para conocer de Dios y aprender. Así que oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo maravilloso. Es una cita contigo. Dejamos todo lo que tenemos que hacer y nos vamos a reunir contigo porque esta es una cita contigo, Señor, en la que hemos sacado nuestro tiempo para estar solamente contigo y poder escuchar tu palabra, escuchar lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú nos quieres mostrar y hacernos entender y comprender todas las cosas que pasaron en su tiempo y en su momento. Te damos las gracias porque tú nos permites, Señor, conocerte a ti en esta hora y poder también conocer de tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, alabamos, Señor, tu nombre, te glorificamos también porque tú nos has dado la vida y porque nos guardas y aun cuando también nos pasara algo, sabemos que podemos confiar en ti porque tú eres bueno, Señor, porque no hay nada, Señor, lejos de ti, Señor. Todo lo que sucede es parte de lo que tú decides, Señor, en nuestras vidas también. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, chicos, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Nos habíamos quedado en el versículo 24 de primera de Juan, no, perdón, de Juan, el capítulo 1. Entonces, Anthony, si me ayudas, solamente vamos a ver versículo 24, 25, 26, 27 y 28. Si lo puedes colgar Eh, en la pantalla. Hermano, sí, lo que pasa es que no pude no sabía que me estaba llamando y no escuché su mensaje, entonces no he podido Ya, preparar algo el día de ya, hoy. no, no te preocupes. Si lo puedes colgar solamente el texto, sería bacán. Pero si no, Ya, no hay ningún ya, ok. problema. ¿Qué Juan dijo que era? Estamos en el versículo 24, 25, 26, 27 y 28. San Juan, Eh, San capítulo Juan. 1. San Juan, Mire, capítulo 24. no, no, San Juan capítulo 1, versículo 24, 25, 26, 27 y 28. Ya, ok. Ajá. Este, Mientras lo vas preparando, ahí para que lo pongas en la pantalla, chicos, no se olviden de estar leyendo su Biblia. Una de las cosas que también nosotros debemos de hacer es que todo lo que nosotros vamos aprendiendo y vamos practicando, mejor dicho, vamos aprendiendo, tenemos que ponerlo en práctica, porque hemos leído donde dice que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, hemos escogido a Dios, ¿qué es lo que un hijo de Dios debe de hacer? Debe de cumplir conforme a la palabra de Dios. Si Dios dice que debemos de actuar de una manera acorde a lo que Él nos pide de vivir en la verdad, entonces uno no puede vivir mintiendo. Por ejemplo, ese es un caso. Si Dios dice que nosotros debemos de ser justos como hijo de Dios, debemos de vivir una vida justa con todos, no aprovechándonos de nadie, porque esa es la forma en que el cristiano debe de comportarse y debe de actuar como hijo de Dios, sin recelo, sin odio, sin envidias. Es una forma de vivir. La vida cristiana es un modelo, es una forma de vivir, una vida diferente a la que el mundo vive. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios o cuando vamos conociendo la palabra de Dios, básicamente tenemos que entender que nosotros no somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios se comportan conforme a la palabra que nuestro Padre Celestial nos da en la Biblia. Entonces, chicos, yo los animo a ustedes
a que ustedes también se fortalezcan, ustedes puedan seguir ese mismo camino y puedan aprender a demostrar que pueden compartir con las personas también en todos los ámbitos, aspecto de la palabra, sino también con nuestras acciones. Entonces, eso es lo que quisiera que ustedes puedan hacer. Bien, mientras nuestro hermano Anthony está ayudándonos para poder poner los textos, ¿qué les parece si tienen sus Biblias? Ah, ahí está, perfecto, Anthony, gracias. Gracias por ayudarme. Ahí nomás déjalo, yo ya lo voy a llevar poco a poco, texto por texto. Una vez más, a todos ustedes, los que están conectados, buenas noches. Dios los bendiga. Vamos a ver los textos en el versículo 24 de San Juan, capítulo 1, versículo 24, otra vez repitiéndolos para que ustedes puedan buscar en su Biblia si es que a algunos les gusta tener que buscar en sus Biblias, y eso sería bueno, o si no, también lo pueden ver en la pantalla, ¿no? Dice entonces, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, ¿no? En ese contexto, lo que nosotros podemos ver es que en la clase anterior vimos que los sacerdotes y levitas que vinieron de Jerusalén estaban comisionados por los fariseos para preguntarle a Juan el Bautista si él era el Cristo, Elías o el profeta. Su respuesta de Juan obviamente fue que él no era. ¿Por qué Juan dijo que no era? En este caso, Juan el Bautista dijo que no era. ¿Y por qué les preguntaron? Ya lo habíamos visto anteriormente, pero ahora vamos a ver un poco más de qué cosas es que Juan también responde a ese no, ¿no? Y qué consecuencias, o sea, tenía, por qué ellos estaban tan ansiosos o tan, tanto le preguntaban a Juan si él era el Cristo, si era Elías, si era el profeta. ¿Por qué hacen esa pregunta una y otra vez? No solamente lo que habíamos leído anteriormente de los textos del Antiguo Testamento, refiriéndose a Elías o en el Nuevo Testamento, o del Mesías que había de venir o de la promesa que estaba cumplida o que se tenía que cumplir, sino también tiene que ver otras cosas. La insistencia de los fariseos, de los saduceos, de los judíos, de los sacerdotes, de los levitas, tiene un sentido también de por qué ellos insistían tanto en esto, ¿no? Y es ahí donde vamos a leer en el versículo 25, justamente ahí dice, y preguntándole y diciéndole, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Eso mismo ya lo habían preguntado anteriormente, pero insistieron de nuevo. Aparentemente, lo que nos da a entender es que la primera comisión que fue le hizo las mismas preguntas, pero luego vinieron los fariseos, o sea, otra comisión, para saber por qué hacía Juan este tipo de bautizos. Si no era el Cristo, porque ya le habían comentado, la primera comitiva le había comentado todo lo que ellos habían preguntado y lo que Juan había respondido. Entonces ellos van y le preguntan lo mismo, insistentemente, porque no estaban, supuestamente la respuesta que Juan les había dado, para ellos no estaba, digamos, todo claro. Entonces, si no era Cristo, ni era Elías, ni era el profeta, ¿quién era? Entonces ahí vamos a ver justamente lo que dice Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, lo primero que encontramos dice, la incomodidad de los hombres que preguntaron a Juan por qué él bautizaba, ya que si no era el Cristo, ni el Mesías, ni el profeta, entonces él era un usurpador. Eso es lo que los fariseos llegan a la conclusión. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Porque solamente Cristo o solamente el Mesías o Elías o algún profeta enviado por Dios tenía tal autoridad para hacer tal cosa. Sin embargo, para los fariseos, Juan el Bautista es un usurpador. O sea, no lo es. Él dijo que nunca era ninguno de ellos. O sea, no era ni Cristo, ni Elías, ni el profeta.
Entonces, ¿quién era? Un usurpador, según para los fariseos. Juan el Bautista era un usurpador. Ahora, el bautizo que realizaba Juan el Bautista, porque en el versículo 26 dice, y preguntándole y diciéndole, ¿por qué pues bautizas? Esa parte ahí hay que también entender, ¿no? De que por qué es que Juan bautizaba. Entonces, el bautizo que realiza Juan el Bautista no era cualquier bautizo. Implicaba sin duda del arrepentimiento de pecado. Eso ya lo hemos visto. Entonces, todos los cristianos, todos aquellos que aceptan a Jesús, van a pasar por ese bautizo en agua que viene a ser el arrepentimiento de pecados, ¿no? Lo sumergen y luego sale de nuevo, pero ya como una nueva vida. Pero es más que todo lo que nosotros hasta donde hemos llegado a conocer de la iglesia, que siempre nos dicen, es para morir y vivir de nuevo. Es decir, dejar el pasado, morir y nacer de nuevo cuando ya hemos sido levantados del agua, ¿no? Y hasta ahí nomás hemos llegado, o en todo caso habla acerca del arrepentimiento de pecado, para dejar el pecado y comenzar con Cristo de nuevo, ¿no? Una nueva vida, en todo caso, es lo que también nos dice. Pero hay más, o sea, nosotros normalmente, pues, en las iglesias solamente compartimos esta parte, o a veces simplemente decimos Juan bautizó a Jesús y Jesús hizo lo mismo con algunos, porque Juan, la Biblia dice que Jesús posiblemente haya bautizado, aunque mucho no habla de esto. Sin embargo, los discípulos de Jesús sí, ¿no? Y todos, como Jesús se fue bautizado, todos debemos de cumplir tal mandamiento, ¿no? En tal cosa. Pero vamos de nuevo a Juan, dice, y implicaba sin duda del arrepentimiento de pecados. El bautizo en agua representaba la purificación del hombre muerto por causa de su pecado, a la nueva vida y a la reconciliación con Dios. Fíjense lo que estaba aconteciendo. O sea, Juan el Bautista no bautizaba porque simplemente se le antojaba, sino que él ya estaba preparando a las personas que creían en Cristo Jesús para que se acercaran a Dios y volvieran a Dios. Pero en ese acercamiento tenía que ver con la purificación del hombre que estaba muerto por causa del pecado, o sea, estaba lejos de Dios, a la nueva vida y la reconciliación con Dios. Después de ser bautizado, obviamente tenía una reconciliación con Dios. El bautizo en agua era también un abandono de la esclavitud a la libertad. Fíjense esa parte. El hombre que era pecador, el hombre que vivía en el pecado, era esclavo del pecado y por ende él no podía ser libre. Entonces, cuando el hombre se arrepentía y era bautizado en agua, automáticamente dejaba su esclavitud y volvía a su libertad. Esa libertad se la daba obviamente Dios. Entonces tiene también un simbolismo de que en este caso el bautizo en agua era también un abandono de la esclavitud a la libertad. El hombre también estaba sometido, por cierto, de la esclavitud, también estaba sometido a sus amos. Hay un caso muy importante en el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 16. Bueno, el libro de Filemón solamente tiene un capítulo y es del versículo 1 hasta el versículo 22. Es una bonita historia. Bueno, yo siempre cuando alguien me ha preguntado algún libro por leer y el más corto para mí es Filemón, tiene una excelente historia, un buen significado, hay una trama muy, muy, muy interesante y te lleva justamente al perdón. Entonces, pero dentro de ello está el tema de lo que voy a leer acá en Filemón, capítulo 1, versículo 16. Dice que Pablo conocía muy bien a Filemón, quien Pablo había bautizado, obviamente, a Filemón.
pero Onésimo se había escapado. Onésimo era esclavo de Filemón. Y cuando Onésimo se encontró con Pablo, Pablo también lo bautizó a Onésimo. Y como un esclavo no podía andar libre, tenía que regresar a su amo. Su amo era Filemón. Entonces Pablo lo envía, obviamente, a, a Onésimo a la casa de Filemón para que vuelva donde está Filemón. Pero ahí viene la lectura, donde voy a leer como para entender un poco la esclavitud a la libertad que estaba leyendo acerca del bautizo, porque ya Pablo había bautizado a los dos en diferentes lugares, en diferentes tiempos también. Dice, no ya como, Pablo dice, que lo reciba obviamente a Onésimo en la casa de Filemón, dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El bautizo también representa un cambio de lealtad de dueño. Fíjense, o sea, Onésimo era esclavo de Filemón, pero cuando aceptó a Cristo, Filemón ya no lo recibe como esclavo, lo recibe como hermano y lo recibe como una persona libre. Era esclavo, sí, de Filemón. O sea, eso no iba a cambiar, pero era un esclavo libre porque había aceptado a Jesucristo. O sea, su condición no había cambiado, digamos, pero sin embargo, la posición como cristiano lo hacía ser libre. Y Filemón, al recibirlo a Onésimo, lo recibe como hermano y ya no como esclavo. Aunque hacía miles de cosas Onésimo para Filemón, ese trabajo ya no era de un esclavo, sino de un hermano o de un cristiano que había aceptado a Jesucristo. Entonces, el bautizo en agua también representaba la liberación del esclavo que estaba sometido al pecado o de repente a algún amo en el cual él trabajaba. Pero cuando aceptó a Cristo o aceptaba a Cristo, él podía ser siempre esclavo del amo, pero él era libre porque Jesucristo lo había liberado por causa justamente de ese bautizo. Entonces tiene una representación también esto. Cuando nosotros somos sumergidos en el agua, todos nuestros pecados quedan muertos, toda nuestra esclavitud, que antes estábamos en el pecado, quedan rotos, ahora somos libres y ahora tenemos una reconciliación con Dios. Del bautizo vamos a hablar aún mucho más porque tenemos que leer el libro de Juan capítulo 3. Entonces, hasta aquí vamos a darle solamente un acercamiento de por qué Juan estaba bautizando, ¿no? Donde justamente dice que el bautizo también representaba un cambio de lealtad de dueño. Fíjense, nosotros antes cuando no conocíamos a Jesucristo, estábamos en las manos del diablo, en las manos del enemigo, porque estábamos en el pecado, conforme a estos deseos de este mundo. Sin embargo, cuando uno acepta a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, de toda la maldad que ha hecho, y se bautiza, hay un cambio de dueño, es decir, pasamos a Dios y Dios es nuestro dueño. Dios ahora es el que controla nuestra vida, pero Él nos da esa libertad para que nosotros lo amemos con libertad justamente y obedezcamos su palabra, porque Él nos ha hecho libres, o sea, Él ha roto las cadenas. Entonces, todas estas cosas tienen un significado acerca del bautizo que estaba haciendo Juan el Bautista. Sin embargo, para los fariseos creían que este estaba pues en una condición en el que él estaba usurpando el lugar del Mesías, cosa que Juan el Bautista dice que no, porque solamente él bautizaba en agua, pero que cuando llegase Jesucristo, el bautizo en agua era algo muy pequeño a lo que Jesús iba a hacer. Y eso es algo cierto, porque Jesús bautizó en el Espíritu. Es algo ya sobrenatural. En cambio, el agua es algo natural de este mundo. Sin embargo, el bautizo de Jesús
tiene que ver con el espíritu, algo celestial, que transforma totalmente el corazón del hombre. El agua solamente era por una purificación y un arrepentimiento para acercarse a Dios y volver a Dios, volver a la palabra de Dios en ese sentido. Y lo que les acabo de compartir también acerca de la lealtad y de ser libres de toda esclavitud. Pero sin embargo, el bautizo de Jesús iba a ser mucho más poderoso. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender que el bautizo en agua es importante, es el primer paso que todo creyente debe de dar para poder luego recibir el bautizo en el Espíritu Santo, el Espíritu que Dios va, o en este caso Jesús, a derramar según el texto bíblico del libro de Juan. Entonces, todos nosotros debemos de pasar según el texto bíblico que hemos leído, todos debemos de pasar por este bautizo. Todos los que creemos en Jesús. Entonces, tiene que ver con esto, con una obediencia al arrepentimiento de pecados. Bien, pasamos al versículo 26. Dice, y Juan le respondió, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Aquí lo tengo en otra, a ver, déjame ver. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Fíjense esa parte que está diciendo Juan el Bautista cuando dice, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Eso tiene que ver con primero tenemos que hacerle una buena observación a la lectura, porque hay algo que a simplemente vista no se ve. Entonces hay que darle una buena observación. Pero voy a leer algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas que tenía aquí en mente. Fíjense, en el contexto de que estaba hablando, era porque en ese momento, cuando dice, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, es porque realmente ya Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista. El libro de Juan no dice en qué momento fue bautizado directamente como los evangelios de Mateo, Lucas o Marcos. Sin embargo, aquí sí hay una palabra que es importante, donde dice, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. O sea, Juan ya estaba bautizando, según los textos anteriores, y aquí dice, mas en medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. O sea, Juan ya había bautizado a Jesús. Y eso lo vamos a ver, obviamente, en los versículos 29, 30, 31, 32, porque ya ahí cuenta algunas cosas que nosotros tenemos que darle una observación, ¿sí? Entonces tenemos que darle una observación a ese detalle. Déjame leer un poquito aquí, dice. Cuando Juan comienza a decir que él bautizaba en agua, lo primero que debemos ver es que Juan bautiza creyendo en su autoridad. Dios le había dado autoridad en el versículo 6, que ya habíamos leído anteriormente, o sea, San Juan capítulo 1, versículo 6, cuando lo llamó Dios a Juan el Bautista, ¿no? Para que anunciara acerca de Jesús, o sea, de la luz. Entonces quiere decir que Dios ya le había dado autoridad a Juan el Bautista para hacer tales cosas. Entonces lo primero que vemos es que Juan el Bautista creyó en su autoridad, ¿no? En la autoridad que Dios le había dado, ¿no? O en todo caso, Dios ya lo había aprobado a Juan en ese contexto, ¿no? Entonces, ese es uno. Así que no se requería la aprobación de las autoridades judeas o del Sanedrín, porque
para que tales cosas se dé no solamente para los judíos o los del Sanedrín, tenía que, según para ellos, tenía que ser solamente de Dios, sino que también de ellos, porque ellos, según ellos, tenían autoridad. Entonces, por eso es que ellos también estaban enojados con Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista ignora todas estas cosas de ellos, porque quien le dio autoridad fue Dios. O sea, Dios es el único que le dio autoridad y eso era lo suficiente o era lo suficiente para Juan el Bautista que haga tales cosas. Entonces, eso es lo más importante. A veces las personas necesitan que alguien les mande a hacer tal cosa, ¿no? Para obedecer. Sin embargo, nosotros lo que necesitamos para obedecer es leer, comprender y entender la palabra de Dios. Porque Dios es el que nos manda a nosotros a hacer tal cosa que está escrita en la Biblia. Entonces, si Dios nos manda tales cosas que debemos de hacer, eso es lo que debemos de cumplir, porque ahí ya no hay hombre que nos pueda mandar. Si Dios lo dice, eso es lo que debemos nosotros de hacer. Por ejemplo, un texto bíblico muy conocido es aquel que dice, id y hacer discípulos por todas las naciones, por todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es una orden que Dios ha dado a todo creyente, id y hacer discípulos. Si Dios lo dice, eso es lo que yo debo de hacer. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. No es porque el hombre nos diga, sino porque Dios lo dice. Entonces, si Dios le dio autoridad a Juan el Bautista, él no necesitaba, obviamente, la aprobación de los hombres, en este caso de los judíos o los del Sanedrín, ¿no? Otra observación que podemos ver también es lo que ya les estaba comentando acerca de que Jesús ya había sido bautizado en medio de todos ellos, de los que estaban presentes, es decir, de los fariseos. Sin embargo, los fariseos habían ignorado a Jesús porque para ellos Juan el Bautista era un falso profeta y lo querían enjuiciar. Ellos estaban más preocupados en que Juan esté engañando a las personas o tomando el lugar del Mesías. Por eso es que ignoraron justamente las cosas que habían acontecido en el versículo 26. Y aquí dice Juan, en el versículo 26, dice Juan estaba bautizado en agua y en medio de todos ellos estaba uno de entre vosotros, así dice el texto, que no conocéis, uno de entre de nosotros que estaba refiriéndose a Jesús, el Mesías, quien ya había sido bautizado, y sin embargo los que estaban interrogándole a Juan no se dieron cuenta de lo que había sucedido, y eso era porque estaban más preocupados por denunciar a los falsos profetas. En el tiempo de Jesús hubieron muchos profetas, muchísimos profetas. No era el único Juan el Bautista, porque Juan el Bautista también tuvo muchos seguidores y los fariseos también tenían sus seguidores y así también como otros que no se nombran en la Biblia, que en este caso profetas o según ellos creían que habían otros mesías que también tenían sus grupos, ¿no? Como los escribas y los saduceos también. Pero también Jesús tenía sus seguidores. Por eso un día estaba conversando con mi hermano Anthony y le dije que cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, Jesús les pregunta y le dice, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Entonces algunos dicen que eres Elías, un profeta del Antiguo Testamento, o alguno que ha venido de entre todos para salvar al pueblo judío. Entonces Pedro se para no, perdón, Jesús le dice, ¿y ustedes qué dicen de todo esto? Entonces al final dicen, Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces ahí se ve que hay muchos profetas en el tiempo de Jesús. Por eso es que estos escribas
vinieron a interrogarlo a Juan el Bautista, considerando de que él era un falso profeta o de repente uno más del montón, ¿no? Por eso es que lo estaban interrogando, ¿no? Pero no se habían dado cuenta de que el Cristo, el Mesías, ya estaba en medio de ellos, como lo dice pues el versículo 26, ¿no? Lo voy a leer de nuevo, dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. O sea, esa parte donde dice, mas en medio de vosotros está uno, se está refiriendo a Jesús, a Jesucristo como Mesías, quien ya había sido bautizado, pero que nadie se había dado cuenta de que el Cristo ya estaba en medio de todos ellos. ¿Mm? En el versículo 27, y esto es más o menos para ya terminar, porque el 28 tiene que ver con lo que ya dice, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. O sea, todas estas cosas que he compartido, todas esas cosas habían acontecido, ¿no? Y es algo pasado, o sea, lo que ya había acontecido. Pero lo que me interesa es el versículo 27, ¿no? El versículo 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjense, aquí hay dos cosas, ¿no? El juego de palabras que Juan o el apóstol Juan utiliza acerca de Juan el Bautista, ¿no? Que dice, este es el que viene después de mí. Entonces, esa parte debería ser después, porque debería decir, el que es antes de mí es el que viene después de mí. Pero no está escrito así, ¿no? La manera que está escrita es, este es el que viene después de mí. Pero recuerden que Jesús ya estaba antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que todo se creara, Jesús ya estaba o existía en todo caso, porque Él era el verbo. ¿Se recuerdan los primeros versículos que leímos, donde dice, en el principio era el verbo? Entonces tiene que ver con que Jesús ya estaba antes que Juan. Sin embargo, todavía no había venido a la tierra, cosa que después leímos también esa parte, que Él se hizo carne, ¿no? Dejó su trono, se hizo carne, se hizo como nosotros y habitó entre nosotros. Entonces, allí cuando habitó entre nosotros, se está refiriendo de que este es el que viene después de mí. Obviamente se da a entender de que Juan, obviamente se da a entender que Juan el Bautista es antes que Jesús como hombre, ¿no? Entonces se da a entender eso, pero obviamente también se entiende de que ya Jesús va a tomar el lugar de Juan el Bautista después, ¿no? Entonces, pero lo que más me importa aquí tiene que ver con lo que normalmente esto ignoramos muchas veces, ¿sí? En la parte donde dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Todos esa parte a veces simplemente lo leemos y no entendemos muy bien lo que quiere decir. Simplemente lo leemos y ahí quedó todo. No dice, sí, pues no es digno. Él dice que él no es digno nada más de desatar el calzado, ¿no? Pero ahí quedó todo. Y nadie más comparte algo de lo que quiere decir. Pero bueno, ahí leyendo varios libros que tenemos, también nos ayuda mucho para poder compartir con ustedes y aprender juntos. Dice entonces de esta manera, desatar la correa de su sandalia, cometido propio de un esclavo, cita una axioma rabínico en que se dice que un discípulo debe de ejecutar en honor de su maestro todas aquellas tareas que un esclavo cumple en servicio de su amo, excepto la de desatar las correas de su sandalia. O sea, Juan lo que está queriendo decir con esto de que no es digno de desatar el calzado de los pies de Jesús es que él puede hacer todo lo que Dios ha enviado que haga, pero no se considera, ni siquiera llegaría a ser un esclavo, porque él se siente como
menos que un esclavo. Él no puede ni siquiera llegar a eso, o sea, ni siquiera puede llegar a ser un esclavo porque él se siente lo más bajo, lo más vil, lo más insignificante para poder desatar justamente el calzado de Jesús. Miren hasta dónde llega su humildad de Juan el Bautista. O sea, los esclavos podían obedecer, los discípulos podían hacer todas las cosas que su amo le podía enviar a hacer tales cosas. Pero si los esclavos aún mismo no podían llegar a desatar los calzados de los pies de sus amos, Juan el Bautista considera de que él no puede ni siquiera puede llegar a ser esclavo. O sea, él es más bajo que un esclavo. Él se humilla totalmente y él no tiene ni siquiera la autoridad para poder quitarle el calzado de los pies de su Señor. ¿Y cómo podríamos nosotros interpretar nuestra vida inclusive? A veces nosotros nos consideramos que porque somos hijos de Dios podemos hacer tales cosas que queremos o creemos que podemos hacer. Pero acá hay una enseñanza muy buena de Juan el Bautista, que él siendo un elegido de Dios, que fue llamado para anunciar justamente acerca de Jesús, del Mesías, de la luz, él llega a entender que ni siquiera puede llegar a ser esclavo. O sea, él es lo peor de lo peor. Él se humilla hasta lo más bajo, que no puede ni siquiera llegar a desatar el calzado de los pies de su Señor. Y aquí sí, yo haría una reflexión a nosotros mismos. Sin embargo, nosotros a veces nos consideramos como hijos de Dios que tenemos autoridad para hacerles tal cosa o decir tal cosa o reclamar o pedir tal cosa. Pero Juan nos enseña que de alguna otra manera nosotros estamos para obedecer a nuestro Señor y que si el Señor quiere, en su infinito amor y en su misericordia, Él nos da lo que pidamos de corazón. Pero no podemos ir más allá de muchas cosas que tal vez quisiéramos hacer. ¿Mm? Nosotros estamos simplemente para comprender, enseñar, para vivir conforme a la palabra de Dios. Ahora sí, Anthony, puedes quitar el texto que está aquí. ¿Mm? Ya estamos por terminar. Entonces, lo que hemos observado detenidamente son estas cosas que hemos leído. Que primero, que los fariseos vinieron a interrogar a Juan para ver o para reclamar por qué él estaba usurpando el lugar según las preguntas que le hicieron, si él era el Cristo, era Elías o algún profeta. O sea, hay un reclamo, ¿no? Lo interrogan y luego le dicen que él está usurpando un lugar que no le corresponde a él, sino al Mesías. El Mesías ya estaba allí, que es Jesús nuestro Señor. Luego vemos acerca de lo que es el bautizo en agua, que tiene que ver con el arrepentimiento y la reconciliación con Dios, que es para perdón de pecados. Y también tiene algunos símbolos, ¿no? Que tiene que ver con la esclavitud y la libertad al ser sumergidos. Y también la lealtad al nuevo dueño, porque antes estábamos, o el pueblo judío estaba en el pecado, lejos de Dios, ahora hay una reconciliación para con su nuevo amo, o para con su nuevo Señor, que viene a ser Jesucristo. Pero luego vemos también esta parte de aquí que hemos leído ya en el versículo 26 y luego también el 27, ¿no? Que Jesús ya había sido bautizado, pero que la gente lo ignoraba porque estaba más preocupados en preguntarle a Juan, que él era supuestamente para ellos un falso profeta, ¿no? O un falso maestro.
pero no se habían dado cuenta que Jesús ya estaba en medio de ellos y que había sido bautizado. Y luego vemos lo del calzado de los pies, que solamente en su tiempo del Antiguo Testamento, tanto en Ruth como de Deuteronomio, tienen algunas referencias acerca del calzado, pero no los he puesto aquí porque realmente es mucho para poder explicarle y creo que me demoraría mucho más aún. En otro momento tal vez podamos hablar de ello, pero quiero darles a entender qué es eso, que el esclavo estaba justamente para obedecer a su amo y cumplir con todas las cosas, pero no podía desatar el calzado de sus pies de su amo. Y Juan hace lo mismo. Él es como una persona, un esclavo de Dios que está para obedecer todas las cosas que Dios le mandó a hacer a Juan el Bautista, pero que no puede desatar el calzado de sus pies de su amo, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, y esto sí para terminar ya, sin embargo, sí Jesús hace lo que Juan el Bautista no pudo hacerlo. Fíjense hasta qué punto, mira, y esto es algo maravilloso, justamente, Juan el Bautista no pudo desatar el calzado de los pies de Jesús, porque eso era ya lo más bajo, lo más bajo, lo más bajo, ya, totalmente, una humillación total, recontra total, o sea, sí. Pero sin embargo Jesús le lavó los pies a los discípulos, a sus discípulos. O sea, Jesús sí desató los calzados de los discípulos y le lavó los pies. Miren hasta dónde llega nuestro Señor Jesús a llegarse a humillar por amor a nosotros. Ese amor es el que Dios quiere, ese amor es el que el Señor quiere que nosotros también lo hagamos. No lavar los pies, sino amor por Él, amarlo a Él, entregarnos totalmente a Él. Miren lo que Jesús hizo. O sea, ese es lo que asombra a todo creyente, de que nuestro Señor Jesús termine por lavarle los pies a sus discípulos. Impresionante. Cuando conocemos esto, uno comienza a entender el significado del cristianismo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Realmente somos cristianos? ¿Cómo debemos de vivir el cristianismo? Si Jesús llegó hasta tal punto a lavarle los pies a los discípulos de Jesús, a sus discípulos, y lo hizo por amor. Bien, chicos, algunos que quieran hacer alguna pregunta antes de irnos, porque ya saben que nosotros terminamos a las 9 en punto. Entonces nos quedan un minuto nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? Si no, les invito así de todo corazón, como discípulos que aman a Dios y aman su palabra y aman también su venida, que puedan prender sus cámaras, por favor, para que nuestro hermano Anthony, que también con mucho amor y con mucho gozo, nos toma su respectiva foto y poderlo colgar ahí en el grupo del WhatsApp, que eso más que todo es para animarnos unos a otros y saber que todos estamos participando y que todos nos vamos llenando del conocimiento de la palabra de Dios. Así que chicos, les invito a que prendan sus cámaras, por favor, para poder tomarnos unas fotos y poder orar también. Gracias, Maribeth, por estar con nosotros, igual como Esteban, Saraí, Claudia, Abigail, así Magdel también. Magdel, prende tu cámara. Samuel, prende tu cámara ahí. Yanela, la hermana Carmen también, que si quiere salir en la foto también, en la portada del periódico de mañana, también puede salir. Rubí, por favor, acompáñanos con tu sonrisa. Ángelo, Rodrigo, Josué, Yasmín, Brian y Anthony, ¿no? Prendan sus cámaras, por favor, para que nuestro hermano Anthony pueda tomar una buena foto y colgarlo en el periódico de mañana, ¿no? En la portada de mañana, en el Bocón o en el Ajá, donde quieran poner, o en el Comercio, su foto, ahí no importa, pero pónganse ahí, arréglense, por favor, y prendan sus cámaras, Magdel, Rubí, Josué,
y todos los demás. Bueno, si no, Anthony, por favor, puedes tomar una foto, te agradeceré mucho y para poder terminar orando, por favor. Sí, que miren al frente, hermano. Ya, chicos, prendan sus cámaras y miren al frente, por favor. Ya, ¿nos pasa la voz, Anthony? Ya, Listo, chicos, ahí nomás dejen sus cámaras prendidas, vamos a orar, ¿sí? Para despedirnos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hora. Te pedimos, Señor, que nos sigas llenando de tu palabra, llenando nuestro corazón de tu amor y también, Señor, aprender, Señor, a vivir conforme a tu palabra. A la vez, Señor, te pido que puedas invitar, mis hermanos puedan invitar a otros también, a otros amigos, amigas, primos, que puedan participar de estas clases, Señor, estas clases que son de mucha bendición para nuestra vida, para poder conocerte, para poder aprender, Señor. Te pido que cada uno de los que están aquí, Señor, puedan invitar a sus amigos, Señor, para que ninguna de las personas se pierdan, Señor, sobre todo las personas que más amamos puedan conocerte y puedan ser salvos, Señor, por causa de nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que podamos compartir la palabra de Dios a otras personas, que podamos invitar a otros que puedan participar y estar con nosotros y unirnos al final de este año y llegar tal vez a una meta, Señor, no como algo de obligación, pero sí con el deseo de que puedan ser salvos, Señor, de una buena cantidad de personas que puedan aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador de sus vidas. Guarda a cada uno de mis hermanos, nombre por nombre, Yanela, Magdel, Claudia, Esteban, Saraí, así también como la hermana Carmen, como Rubí, Ángelo, Rodrigo, Yasmín, Brian, Josué Ochante, Anthony, también, Señor, Yanela, igual todos, Señor, a cada uno de los que están aquí, Señor, como Maribeth también y como Samuel, Señor, guárdalos, protégelos, guarda su corazón para que no se aparten de ti, Señor, nunca, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Amén. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Los amo en el Señor. Me alegra cada miércoles verlos, de verdad, y tengo muchas ansias de seguir compartiéndole las cosas del Señor. Esperando siempre que ustedes puedan seguir leyendo su Biblia. Y ya saben que si hay algo que no entienden, pueden mandar un texto bíblico o hacerme preguntas a mi WhatsApp y ahí yo les responderé. Sí, con confianza porque todos somos amigos, amigos, hermanos y aquí todos somos patas, pero sobre todo somos una familia en Cristo Jesús. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, chicos. Anthony, nos quedamos. Hasta el próximo sábado, miércoles, hermano. Hasta el otro miércoles, Abigail. Chao, chicos. Dios me los bendiga. Chao, Magdel, Claudia. Chao. Hasta luego, Maribeth. Hasta luego, Samuel, Ángelo, Rodrigo, Rubí, Yasmín. Hasta luego, gracias por estar aquí. Josué, José Ochante. Hasta luego.